Es el camino. Bien, y para tenerlo más claro, vamos a poner el análisis de un variador de velocidad. En este caso, un variador de velocidad de aproximadamente 150 kilowatts, ¿sí? Tiene un factor de potencia real de 0.89, como observamos en la imagen, un factor de desplazamiento de 0.97, y vemos como es un variador de velocidad la distorsión armónica que conlleva 38, 39, en promedio 40% de THDI. ¿Este variador de velocidad necesita compensar energía reactiva? Sería la pregunta. Y nosotros sabemos que no, porque el factor de potencia de desplazamiento está en 0.97. Es decir, que nuestro cos-phi es mayor a ¿cuánto? A 0.9. Un variador de velocidad necesita compensar energía reactiva, no necesita de energía reactiva. ¿Sí? El factor de potencia de desplazamiento está por encima de 0.9. ¿Qué es lo que requiere el variador de velocidad? Requiere mitigar los armónicos, porque lo ideal es que estos dos factores de potencia sean iguales. ¿Y cuándo ocurre que sean iguales? Cuando el THDI tiende a ser cero, así que tienen que ser menor al 40%. Bien, entonces que quede claro que el factor de potencia de desplazamiento es lo que nosotros debemos perseguir para corregir a través de un banco de condensadores, no el factor de potencia real. Bien, listo. Entonces, con ese inicio de verificar qué tipo de cargas necesitan compensar energía reactiva, tenemos arranque directa con contactores, estrella, triángulo, entre otros, que van a llevar el factor de potencia de la carga conectada, que es el motor. ¿Necesita potencia reactiva? Sí necesita potencia reactiva, sí necesita de un banco de condensadores. Un motor conectado a través de un arrancador suave o soft starter, en el inicio atenúa el arranque y después de ello queda en bypass, ¿cierto? Entonces también necesita de compensar energía reactiva, porque simplemente el soft starter va a quedar conectado en forma directa y el motor va a necesitar potencia reactiva de la red. Pero un variador de velocidad entrega, digamos, la energía reactiva que necesita el motor. Así que en este punto, si nosotros censamos el factor de potencia, nos va a llevar a un factor de potencia por encima de 0.95, inclusive cercano a la unidad. Así que acá no necesitamos de banco de condensadores, ¿no? Entonces, debemos conocer las cargas, no solamente las cargas conectadas como finales, que son los motores, sino también debemos conocer el tipo de accionamiento. Reostato líquido, arranque directo, estrella triángulo, soft starter, variadores de velocidad, entre otros, ¿no? Listo. Entonces, en este caso, necesitamos de un banco de condensadores si todos fueran variadores de velocidad. Realmente, el factor de potencia y desplazamiento en nuestro cos-phi es 0.95. La necesidad no está dada en este tipo de arquitecturas. Pero, ¿qué es lo que vamos a conocer en los variadores? Un factor de potencia real de 0.8. En este caso, necesitamos mitigar los armónicos, aquellas corrientes armónicas que van a estar degradando nuestra red. ¿Bien? Con este punto pasamos ya a la parte casi final, estamos cortos en tiempo. Les quiero mostrar del efecto más crítico que conlleva los armónicos, que es el efecto de resonancia. Entonces imaginemos que tenemos una mesa y en la mesa colocamos una copa. Aquella copa puede permanecer intacto, así transcurre el tiempo, ¿sí? Pero si nosotros introducimos una fuente sonora externa a una frecuencia de 2000 Hz o 3000 Hz aprox, la copa, ¿qué es lo que va a empezar a generar? Va a generar una oscilación, una vibración, como observamos en el video. Oscila, vibra, llegando a un punto crítico de que una frecuencia externa se sintoniza a la frecuencia natural de resonancia de la copa, a lo cual denominamos resonancia mecánica, ¿sí? La resonancia se da en cualquier materia, en el aspecto físico, en física, se puede dar la resonancia mecánica. Entonces, los ingenieros empezaron a analizar y dijeron, si esto es posible en el aspecto físico, en el aspecto eléctrico, también debe existir. Y cuando existe resonancia en el aspecto eléctrico, debe existir tres tipos de impedancia. ¿Cuáles son esos tres tipos de impedancia? Debe existir una impedancia inductiva, una impedancia capacitiva y una impedancia resistiva, ¿sí? Los órdenes de impedancias van a jugar un papel muy importante porque cuando la reactancia capacitiva se iguala a la reactancia inductiva, se genera un punto de resonancia. Entonces, siempre que se instale un banco de condensadores, se crea un punto de resonancia. Aquel punto de resonancia puede llegar a darse o no, ¿no? ¿De qué depende? Depende de las fuentes externas, de las fuentes que lleguen a generar aquella frecuencia de resonancia. Decirlo de otra forma, en nuestro sistema siempre existe resonancia, siempre que introducimos una solución de banco de condensadores. Pero si no tenemos fuente externa, ese sistema va a seguir en funcionamiento. Por eso los ingenieros en sus inicios analizaron y determinaron, por ejemplo, esa frecuencia de resonancia que era 300 Hz. ¿Ya? Digamos que la frecuencia de resonancia es 300 Hz. ¿Y ellos qué comentaban? Pero si mi red es 50 Hz, ¿cuándo yo voy a llegar a 300 Hz?
me afecta a las luminarias, me afecta al torque del motor, entre otros puntos. No voy a llegar a 300 Hz, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, no se daba ese avance de análisis de resonancia. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Es como tener la copa en la mesa y no tener ninguna fuente externa, ¿no? La copa va a permanecer intacta conforme transcurre el tiempo. Lo mismo ocurrió con la primera solución. Se implementa banco de condensadores, se determina frecuencia de resonancias y como no hay fuentes externas, permanece intacto. Pero nosotros modernizamos y actualizamos nuestro sistema eléctrico industrial. ¿Y qué es lo que aparecen? Aparecen las cargas no lineales, como la electrónica de potencia, como los variadores de velocidad. Y el variador de velocidad produce el quinto orden armónico. Y el quinto orden armónico se da a 300 Hz. Como se da a 300 Hz, existía un punto de resonancia que se daba a esta frecuencia. Tenemos esa fuente externa y la copa puede llegar a colapsar. Nuestro sistema eléctrico puede llegar a colapsar, generando sobretensiones, variaciones altas de tensión o también variaciones altas de corriente. Entonces existe resonancia eléctrica en el sistema eléctrico y la probabilidad cada vez es más alta por las cargas no lineales presentes en la red, ¿no? Entonces, frente a eso, un condensador, cuando ya percibe armónicos, el condensador lo absorbe, el primer punto, la reactancia capacitiva es inversamente a la frecuencia, como observamos acá, digamos, mayor frecuencia, menor reactancia capacitiva. El camino más débil para los armónicos son los condensadores, así que se puede crear un efecto de resonancia a una determinada frecuencia. Si existe armónicos, órdenes armónicos a esta frecuencia, entonces existe alta probabilidad de resonancia. Y los condensadores o el efecto se puede generar una sobretensión. Y sabemos que el condensador falla por sobretensión. Así que se presentan las primeras anomalías, ¿no? Pequeñas o defectos en las partes laterales empiezan a abultarse. La parte superior, como observamos en la imagen, apertura, el banco de condensador o los condensadores pierden vida útil y evitan el punto crítico de la explosión. Pero hay situaciones donde el aislamiento está tan por debajo de lo normal que el condensador puede llegar a explotar. Y acá les muestro algunas imágenes, ¿no? El condensador, por efecto de armónicos, llega al punto crítico de resonancia. Entonces, condensadores más armónicos igual a resonancia. Y eso es hasta que la muerte los separe, ¿no? Un matrimonio hecho en resonancia, un amor tóxico, ¿no? Que llega al punto, hasta el punto crítico final, que es igual como los condensadores más armónicos, hasta la muerte, ¿no? Listo. Entonces, en este punto, damos las pautas de cuándo aplicar un banco de condensadores, que cuando el THDI es menor al 10% y el THDB menor al 5%, la distorsión en corriente y la distorsión en tensión es menor, es posible aplicar un banco de condensadores. En otras palabras, también las cargas no lineales no representan más del 25%. Pasar más de estos índices es colocar una solución adicional que lo conocemos ahora mismo, vamos a conocer esos detalles, que es la reactancia, máximo hasta 20% y máximo hasta 7%, que serían los límites, o cargas no lineales no mayores a 50% presentes en la red. La reactancia va a proteger a los condensadores, ¿sí? Son los límites recomendados de la marca, esto no está normado, está dentro de la marca y de las características técnicas robustas de las soluciones de condensadores y de las reactancias en su conjunto, ¿no? Y pasamos a conocer que los bancos de condensadores necesitan ser protegidos frente a los armónicos y se adiciona la reactancia inductiva. Recordemos cómo se comporta la impedancia de un condensador. La impedancia de un condensador en la red se comportaría de forma lineal si no tiene banco de condensadores. Si aumenta la frecuencia, aumenta la impedancia en forma inductiva, ¿no? Eso es un régimen inductivo. Pero ¿qué es lo que pasa en este ambiente? Necesitamos corregir aquel factor de potencia. Así que instalamos un banco de condensadores. Al instalar un banco de condensadores se crea un punto de resonancia, ¿sí? Se crea un punto de resonancia. Y en este punto de resonancia se puede generar la sobretensión. Así que para evitar ese punto de resonancia se instala un banco de condensadores con reactancias desintonizadas. Es la solución B que vamos a conocer. Y de esa forma buscamos que ese punto de resonancia crítica sea movido. ¿Todavía existe punto de resonancia? Sí, todavía existe un punto de resonancia, pero lo estamos sintonizando a un punto, digamos, de un armónico par, por ejemplo, el armónico 2. El armónico 2 en porcentaje es menor a 1%, así que la probabilidad de resonancia es casi nulo, ¿no? Es casi nulo. Entonces, debemos buscar y analizar bien los puntos de sintonización y dar una buena solución para determinar la solución B, que sería el banco de condensadores más las reactancias, ¿sí? Un banco simple, cada vez que aumente la frecuencia, la impedancia tiende a bajar. Si el armónico ve esta impedancia, ¿qué es lo que busca el armónico? Busca el condensador, porque será la impedancia más débil. La naturaleza de cualquier corriente es buscar la menor oposición a su paso, y la menor oposición a su paso para los armónicos son los condensadores. Así que nosotros pasamos esta solución B, que sería variar esa impedancia. Colocamos una reactancia de por medio. La reactancia, que es un XL, recordemos que la reactancia capacitiva es 2pi por F por L. Mayor frecuencia,
mayor impedancia. Entonces los armónicos, si buscan al condensador, se topan con la reactancia y rebotan. La corriente armónica es rechazada. Es por eso que a veces se indica que es un filtro de rechazo, ¿no? Un filtro de rechazo, porque rechaza los armónicos. Y eso tiene que ver justamente por el que está protegiendo a los condensadores, y los condensadores se encuentran acá muy bien porque no están percibiendo esa parte de armónicos, ¿no? Entonces, si analizamos la impedancia, lo que anteriormente mostraba una baja impedancia y el armónico se miraba muy atraído, ahora cambia la impedancia y aumenta. Y observamos que esa impedancia que era muy pequeña ahora es representativo, y los armónicos lo ven como parte inductiva y ya no capacitiva. Así que están siendo repelidos. Una pregunta sería, ¿esta reactancia elimina armónicos? No elimina armónicos, porque estamos desintonizando. Observamos acá que existe un punto donde se está ubicando el punto mínimo de impedancia, que no es en el armónico, sino es antes. Así que de ahí el nombre de desintonizado. No está sintonizado al armónico, está desintonizado. En promedio está entre un 10 y un 20% de desintonización del armónico predominante, ¿no? Del armónico predominante. Ese es el punto de desintonización, ¿sí? Del diseño que se tiene que respetar. Bien, entonces, ese es el objetivo en el diseño, colocar una reactancia y repeler a los armónicos, ¿bien? Y cada reactancia tiene características importantes de desintonía. Por ejemplo, si queremos proteger versus el quinto orden armónico, elegimos el 5.7 o el 7%, que está sintonizado o desintonizado en 4.2 y 3.8. Si queremos proteger versus el tercer orden armónico, está desintonizado en 2.7. Bien, listo. Hay diferentes características, tenemos que tener muy en cuenta la disipación de calor. El diseño es muy importante, debemos seleccionar adecuadamente las reactancias, respetando su capacidad máxima de soporte en potencia reactiva, que llega a máximo 100 kVA. ¿Sí? La sobretensión que se puede generar en el condensador también es muy importante a tomar en cuenta. Entonces vamos a un caso 1, un sistema sin compensación de energía reactiva. Es un análisis a través de un software eléctrico en el ETAP, y vemos que el sistema es lineal, ¿no? Inductivo. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que estamos consumiendo mucha potencia reactiva. Y vemos que existe el quinto orden armónico como el más predominante, llegando a un 3% como máximo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que necesitamos? Corregir el factor de potencia. Entonces pasamos al caso 2, que implementamos un banco de condensadores. Y en este caso solamente un banco de condensadores. Y al implementar un banco de condensadores, ¿qué es lo que generamos? Generamos un punto de resonancia a una frecuencia determinada. Y si lo vemos en orden armónico, está cercano al quinto orden armónico. Y vemos que el quinto orden armónico era el más predominante. Y de 3% pasa a un 10%, inclusive a más. Entonces se amplifica el quinto y se logra ese punto de resonancia. Y logrando un punto de resonancia a través de un banco de condensadores, podemos encontrar esta imagen, ¿no? Donde el condensador llega a explotar. Y vemos acá cómo entra escalonadamente cada paso. Cada vez que ingresan más pasos, se amplifican los valores de THDB y de THDI, llegando a un 80% de THDI cuando ingresa la capacidad total, y el THDB a un 20%, por fuera de la normativa IEEE 519, por el efecto de resonancia, ¿sí? Y esto tiene que ser modificado, y la solución sería colocar un banco con reactancias, y observamos cómo se muestra. Se muestra todavía un punto de amplificación, pero que ya no era como el otro que hemos visto inicialmente, que era totalmente en el quinto orden armónico. En este caso se desintoniza y vemos que esto está cercano al tercer o cuarto armónico que no existe, ¿no? Entonces el efecto en armónico de amplificación tampoco se da. Entonces la reactancia, ¿qué objetivos cumple? 1, evitar el efecto de amplificación. 2, evitar el riesgo de resonancia. Y 3, proteger a los condensadores, ¿sí? Entonces en ese aspecto encontramos los 3 casos. Primer caso, donde existía distorsión y se podía dar amplificación dependiendo de la red, y depende mucho de la potencia del cortocircuito. Caso número 2, se implementa el banco de condensadores y se tiende a amplificar el THDB y el THDI, y es donde los condensadores tienden a fallar inmediatamente. ¿Se mejora el factor de potencia? Sí, se mejora el factor de potencia, pero con riesgos de resonancia. Así que pasamos a la solución B. Esta era como la solución A, el banco de condensadores estándar, y esta sería la solución B, el caso 3, donde implementamos el banco con reactancia, y vemos que ya deja de amplificarse, porque estamos variando la impedancia puramente capacitiva de la solución A una impedancia inductiva y capacitiva, ¿no? Y logramos compensar la energía reactiva a través de un banco con reactancias antirresonantes. ¿Listo? Entonces acá alguna arquitectura, contactor, las reactancias que se adicionan en serie, ¿sí? Como vemos acá, diferentes pasos del diseño propuesto en mejora del factor de potencia. Un punto importante es la ventilación. Un banco estándar disipa aproximadamente la tercera parte de un banco de condensadores con reactancia, ¿no? Cuando son condensadores solos, disipa 3 watts por cada kVAR instalado, en promedio, ¿no? Cuando se implementan las reactancias deben soportar a los armónicos y repelerlos, digamos, rechazarlos, lo triplica, llegando hasta
3 watts por cada cámara instalado. Así que la ventilación es vital, de mucha importancia, ¿sí? El diseño y la distribución siempre lo más alejado a los condensadores para buscar que no afecten en sobretemperatura a los condensadores. Muy importante, ¿sí? Bien, acá algunas fotos de las reactancias que estábamos comentando en el diseño con los diferentes tableros, ¿no? Bien. Entonces, buscamos la solución B, lo más eficiente, lo más confiable, lo más seguro, a través de las soluciones BAR plus DR, que son las reactancias desintonizadas, ¿sí? Pero entramos a otro punto y observamos esta imagen, que la reactancia igual puede llegar a saturarse. Como es un equipo inductivo, depende de una linealidad y de una curva de saturación. Al perder linealidad, genera sobretemperaturas y puede llegar hasta el punto crítico de amplificar armónicos, ¿no? Entonces, muy importante, o por falta de ventilación también vemos estos riesgos donde las reactancias pueden tener estos efectos negativos, ¿no? Y por ahí también efecto de amplificación de armónicos. Entonces, lo que debemos evitar es estar como mi amigo preocupado al revisar, al supervisar un banco de condensadores y entrar en estos efectos. La reactancia se puede saturar y si se satura, pierde linealidad. Perder linealidad es llegar a amplificar también armónicos. Así que es por eso que hemos dado ese límite. Entonces, ¿cómo corregir el factor de potencia? Debemos evaluar los armónicos. Y para ello, sí encontramos un THDI mayor al 20%, un THDB mayor al 7%. La solución no son los bancos de condensadores. Y conocemos el tercer camino, que es el camino más óptimo, el camino que muchas industrias, muchos usuarios finales están persiguiendo actualmente, porque la electrónica de potencia, la modernización, la domótica, la automatización, cada vez va en avance. Y la electrónica de potencia tiene que tener una solución tan versátil como es la electrónica de potencia, que son los filtros activos de potencia. Entonces, si encontramos estos índices de THDI, es cuando las cargas no lineales ya superan el 50%. ¿Sí? Debemos dar solución a través de filtros activos de potencia. Y como han visto en la sesión pasada, el filtro activo de potencia mejora la parte distorsionada de la red y lo vuelve totalmente sinusoidal. El filtro activo es una solución basada en electrónica de potencia. Si la electrónica de potencia me genera efectos negativos, la solución también tiene que ser versátil, dinámica y flexible, que es justamente los filtros activos en la gama Schneider, los AcuSign Plus. 3 objetivos que vamos a comentar. Uno, los armónicos. El filtro activo es el único en el mercado de la marca que persigue el THDI objetivo y el THDB objetivo. ¿Sí? Si nosotros queremos que el THDI sea 5%, en menos de un segundo va a lograr el filtro activo un THDI de un 1%, 2%, 5%. Y de la misma forma el THDB, un punto muy importante técnicamente, la flexibilidad y el dinamismo que puede lograr. Otro punto es el desbalance de la corriente. Si un sistema carga en un sistema trifásico con cargas monofásicas o un sistema con neutro, por ejemplo, las cargas tienden a generar un desequilibrio y corrientes múltiplos de 3 en el neutro. Entonces también el filtro activo puede mejorar esos escenarios. Y finalmente, el factor de potencia. No solamente un factor de potencia inductivo, sino también un factor de potencia capacitivo. Y en muchos países, Colombia, Perú, también por ahí Argentina, entre otros, no permiten que la red entregue energía reactiva capacitiva, ¿sí? Que no generen reactivos a la red, porque puede generar inestabilidad y no una buena regulación en los niveles de tensión. Muchos países de Europa también están penalizando el efecto capacitivo. Es como dejar tu banco de condensadores conectado y entregar reactivos a la red, ¿no? Sería beneficioso que alguien lo use, pero si nadie usa lo generado por una industria y otras industrias entregan más reactivos a la red, se generan variaciones rápidas de la tensión o sobretensiones, lo cual no es nada beneficioso para la estabilidad, ¿no? Entonces, muchos países también penalizan el efecto capacitivo. ¿Cómo corregir el efecto capacitivo? La solución está en los filtros activos. Y en este punto me permiten, voy a compartir un video un poco enfocado a los armónicos para ver aquella ventaja que comentábamos, ¿no? Los filtros activos vienen de Estados Unidos. Actualmente ya tenemos una nueva parte de desarrollo también en la India. Y acá observamos un variador de velocidad de 6 pulsos, generando un THDI de 35%. El ingeniero lo pone en funcionamiento y lo setea a un THDI de 0%. Y van a ver que la parte de control actúa en 25 microsegundos y de potencia en un cuarto de ciclo. Y vemos que en milisegundos, un factor de potencia que tiende, un THDI que tiende a ser 0%. Lo setea al 5%, que es el objetivo que se persigue en los proyectos. Igual, la forma de onda se vuelve lo más sinusoidal posible y el THDI tiende a ser 5% o a menos, ¿no? Y es el objetivo dinámico del filtro activo de potencia, ¿sí? ¿Cómo analizamos entonces la corrección del factor de potencia? Nosotros antes lo típico era ver la capacidad del transformador y sacar un 20%, un 30% e implementar el banco de condensadores, ver nuestra factura y determinar la potencia reactiva. Pero ahora no se ha vuelto un poco más especializado, no tan directo, pero digamos no se vuelve
o se vuelve un poco más direccionado al análisis de armónicos, ¿sí? Se tiene que analizar a través de un estudio de calidad de energía, por ejemplo, y debemos medir los armónicos, debemos censar la cantidad de armónicos y censar el factor de potencia real de desplazamiento, el THDI, el THDB, la tensión RMS, la corriente RMS. El primer paso es medir, hacer un análisis. Si el proyecto es nuevo, usar software de simulación a través de diferentes escenarios y librerías de cargas, ¿no? Medir, analizar. Una vez que medimos, que tomamos una simulación, empezamos a analizar. Lo analizamos, si nos enfocamos a la parte de armónicos a través de la IEEE 519-2014, la IS 61430, en la parte de medición y adquisición de data. Una vez analizado, pasamos a la solución, si es la solución A, la solución B o la solución C. Banco de condensadores con reactancias o filtros activos de potencia. Y finalmente la parte de proyecto que sería la implementación. VAR Plus DR o los APUSAI PCC Plus o los PCCN que ya se conoce para sistemas trifásicos o de 4 hilos. Y finalmente volvamos a verificar qué tan bien nos ha ido con la solución, ¿no? Y de esa forma completamos el ciclo de mejora en el tema de corrección del factor de potencia. ¿Bien? Entonces por acá les muestro otro caso, ya culminando la presentación para pasar a la parte de preguntas. Vemos que la energía reactiva también puede ser dinámica. Si nosotros nos centramos en la potencia reactiva requerida en esta industria, vemos que varía de 0, pasa a 115 kVAR, 186, de nuevo 0, 223, y así, muy dinámico, muy rápido en reactivos, y un banco de condensadores normalmente no va a perseguir ese dinamismo, alta velocidad de reactivos. Un filtro activo, como les comentaba, es dinámico y muy flexible, que sí se puede lograr perseguir esa curva de energía reactiva requerida en la red, ¿no? Entonces, de ahí también la importancia. Filtros activos PCCN, que ya sería el último ejemplo, donde se ve el dinamismo de mejora de la parte de armónicos y de desequilibrio. Y sería el último caso que sería para sistemas de 4 hilos. Y acá, por ejemplo, tenemos un sistema donde observamos en este punto la distorsión, la carga distorsionada, el espectro de armónicos, y cuando el filtro entra en funcionamiento, elimina todo el espectro de armónicos, porque puede eliminar desde el segundo orden armónico hasta el 51º orden armónico, ¿no? Y vamos a ver unos videos de cómo se comporta ya en real el filtro activo, en este caso, para un sistema de 4 hilos, ¿no? El PCCN. Vemos que la red está distorsionada, se pone en funcionamiento el filtro activo, y vemos cómo lo va a mejorar, ¿no? Y bien, y ahí encontramos en la imagen una onda en verde, sinusoidal, que sería la onda mejorada. Encontramos una onda en azul, que es la carga, cómo se comporta la carga, totalmente distorsionada. Y encontramos una onda en color anaranjado o rojo, que es lo que va a entregar el filtro activo. Es lo que está entregando para mejorar y volverlo sinusoidal, ¿sí? Entonces, ese es el funcionamiento del filtro activo en mejora de mitigación de armónicos, donde tiende a buscar la parte sinusoidal perfecta, ¿sí? Y en la parte de desequilibrio, vemos acá una distorsión bien grande, la distorsión de una fase que tiende a ser y otras fases menores, una fase que llega a 44 amperios y otra fase que llegan a menos de 10 amperios, ¿no? Observamos aquí en la imagen una onda roja, 44 amperios, la fase A, digamos, la fase B y C en menos de 10 amperios. Entonces el filtro activo logra mitigar o buscar el equilibrio de las cargas, ¿no? Y es lo que se observa en el video. Después de activar el filtro activo, el osciloscopio va a mostrar aquel equilibrio. Lo que era totalmente distorsionado pasa en un balance de un 15 amperios como corriente pico, ¿no? Totalmente sinusoidal. Bien, listo. Entonces son uno de los puntos que se puede mejorar, que se logra con los filtros activos de potencia, corregir el factor de potencia, corregir los armónicos y también corregir el equilibrio de las cargas, ¿no? Puntos interesantes que se pueden aplicar. Listo, entonces conmigo hasta este punto. Gracias a todos y de mi parte también agradecer bastante la invitación de nuestro canal EcoExpert, certificado en aplicaciones de calidad de energía para Bolivia, y nosotros siempre estamos en contacto para resolver sus dudas, apoyarlo en diferentes aspectos de calidad de energía. Gracias a todos por su participación y nos estamos encontrando hasta la próxima ocasión.